Fui madre, sí, fui madre. Pero si cierro los ojos y siento mi alma, a veces pienso que nunca me sentí hija de mis propias decisiones. En mi tierra, aquí en Cusco, entre estas montañas que vieron nacer a mis abuelos y a los abuelos de ellos, la vida siempre fue así, de silencios que guardan más que las palabras y de secretos que se hacen tan viejos como uno mismo. El aroma de la tierra mojada después de esas lluvias de verano, tan fuertes y tan puras, me trae una calma que engaña, porque el olvido, ese, nunca llega del todo. La vida, me enseñó muy pronto que hay dolores que no se curan. No es que desaparezcan, no. Es que uno, de tanto sentirlos, de tanto respirarlos, se acostumbra a vivir con ellos. Se hacen parte de uno, como una sombra pegada al cuerpo, o como el eco de un lamento que solo tú puedes escuchar. Yo tenía mis hijos, mi buen José, un techo humilde que nos protegía del frío de las alturas. Parecía que lo tenía todo, ¿verdad? Pero lo que de verdad tenía, lo que me ahogaba cada día, era un peso aquí, justo en medio del pecho. Un peso que aún hoy, al contarlo, me hace sentir el aire más denso. Y ese peso tenía un nombre que todavía me hace temblar la voz, Miguel. ¡Ay, mi Miguel! Su nombre, para mí, no es solo un conjunto de letras. Es un soplo de aire que me eriza la piel, que me trae el frío de la pérdida, aunque estemos en el día más soleado. Él era el menor, el más inquieto, el que tenía esa chispa en los ojos que me desarmaba y me llenaba de orgullo a la vez. Había algo en su mirada, un brillo especial, una forma de reír que me recordaba a mí misma. Y es irónico, ¿no creen? Porque lo que más amaba en él, lo que me unía tan profundamente a mi pequeño, era también lo que más me aterrorizaba. Yo lo amaba con la fuerza de una leona, con la entrega de una madre que daría la vida por sus cachorros. Pero a la vez, lo temía. Y no era un miedo a él, a su persona. Era un miedo a que él descubriera los abismos que yo misma había cavado en mi juventud. Esos secretos que guardaba bajo 7 llaves, que nadie, ni mi esposo, ni mis otros hijos, ni siquiera mi sombra, conocía. Miguel, con su espíritu libre, con su alma aventurera, era el más parecido a mí en mi juventud, y eso me ponía los pelos de punta. Él me desafiaba, sí, pero también me hacía temblar. Todos dicen que la muerte de mi Miguel fue una fatalidad. Un accidente. Así estaba escrito, Elena, me decían los vecinos, mientras me traían un plato de sopa caliente para el luto. Dios sabe lo que hace. Y yo asentía, con los ojos secos, la garganta apretada. Pero en lo más profundo de mi alma, en ese rincón donde solo una madre puede guardar sus verdades más crueles, yo sabía. Sabía la verdad. Sabía que mis manos, sin querer, empujaron a mi hijo hacia aquel destino. Un destino que yo, con mis decisiones, con mis silencios, ayudé a tejer. Y para entender cómo una madre puede llegar a cargar con una culpa tan grande, con una sombra tan pesada, necesitamos ir mucho más atrás, a cuando la juventud me hizo cometer mi primer y gran error. Un error que, sin saberlo, sellaría el futuro de mi Miguel. ¿Alguna vez han sentido que callar era su única opción? La única manera de proteger a quienes más amaban, aunque eso les rompiera el alma en 1000 pedazos. Yo sí. Y fue hace tanto tiempo, que a veces me parece que fue en otra vida, en otro siglo. Yo apenas tenía 18 años. 18 primaveras que se abrían al mundo, como las flores de mi jardín después del invierno. Recuerdo que el sol de la tarde se colaba por la ventana de la cocina de mi madre. Un sol cálido, que llenaba de oro los rincones, mientras mis manos, ágiles y jóvenes, amasaban la harina para las tortillas del día siguiente. El aroma a maíz fresco llenaba el aire, un olor a hogar, a tradición, a todo lo que yo conocía. Y fue justo en ese momento, en esa rutina tan nuestra, tan de pueblo, que él apareció. Daniel. Su presencia fue como una ráfaga de viento fresco en un día sofocante. Sus ojos, ay, sus ojos. Eran como la noche estrellada de nuestras montañas andinas, profundos y llenos de misterio. Y su sonrisa, su sonrisa.
Era de esas que te desarman, que te hacen olvidar el mundo entero por un instante. Él no era de aquí, no. Era un forastero, venido de tierras lejanas, con un acento diferente, con historias que me hacían soñar. Y en nuestro pueblo, ustedes saben, lo que viene de fuera, lo que es diferente, siempre se mira con desconfianza. Siempre se susurra, siempre se juzga. Mi familia era de tradición, de esas que honran el nombre y el apellido por encima de todo. El respeto a los mayores, a las costumbres, a lo que siempre fue, eso era el pilar de nuestra casa. Casarse bien, con un hombre de aquí, de nuestra gente, eso era el destino. No el amor, no la pasión que te quema el pecho, sino la conveniencia, la seguridad. Pero el corazón de una muchacha joven, ¿qué sabe de razones? ¿Qué entiende de reglas o de lo que debe ser? El mío solo quería volar. Así que nos encontrábamos a escondidas, como el riacho que serpentea sigiloso por debajo de las piedras, para que nadie lo vea, para que nadie lo detenga. Aquellas noches de luna llena, con el aire fresco de la montaña y el dulce aroma de las flores de cacto. Sus manos buscando las mías, susurros de amor que el viento se llevaba, promesas que, ingenuas, creímos eternas. Mi madre, con esa intuición de madre que nunca falla, desconfiaba. Sus ojos, llenos de preocupación, me seguían a todas partes. Elena, hija, cuidado con lo que no es tuyo, me decía, con esa voz que advertía sin gritar. Yo soñaba con huir, con Daniel, con construir una vida lejos de esas reglas asfixiantes, de esas miradas que juzgan. Qué tonta fui, ¿verdad? Creer que el amor lo podía todo, que bastaba con querer para que el mundo se abriera a nuestros pies. Pero la vida es testaruda. Tiene sus propios caminos, sus propias lecciones. Y las consecuencias, las consecuencias siempre llegan. Tarde o temprano, llaman a tu puerta. Y la mía llegó de la forma más inesperada y más abrumadora. Ese amor, prohibido y secreto, me dejó una huella que nunca se borraría. Una pequeña semilla creciendo dentro de mí, y con ella, un miedo tan inmenso que me heló la sangre. Un miedo que me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida, una decisión que marcaría para siempre el destino de mi hijo. Mis recuerdos están guardados como cartas viejas en una caja de madera. Algunas, gastadas por el tiempo, las leo a menudo. Pero hay otras que prefiero mantener cerradas, sin leer, con el polvo de los años cubriéndolas. Son las que duelen más. El mundo, se me vino encima aquel día. Todo lo que conocía, todo lo que creía ser, se derrumbó como un castillo de naipes. Me enteré que una pequeña vida, una semillita, crecía dentro de mí. Y Daniel se había ido. Se había marchado sin mirar atrás, como si yo nunca hubiera existido. ¿Cómo iba a contárselo a mi familia? ¿Cómo miraría a mi padre, tan recto, tan de principios, tan apegado a la honra de nuestro apellido? Y a mi madre, que vivía de las apariencias, de lo que los demás dirían, de las buenas costumbres. La vergüenza era como una manta pesada que me cubría de la cabeza a los pies. Me asfixiaba. Sentía que cada mirada de mis vecinos era un juicio, que cada murmullo en la plaza del pueblo era una puñalada. Las fofocas, ustedes saben cómo son en los pueblos pequeños, comenzaron a volar como pájaros agoreros, llevando mi nombre y mi deshonra de boca en boca. Mi honra, la honra de mi familia, lo era todo. Estaba en juego, colgando de un hilo. No había caminos. No había opciones. No para una muchacha como yo en aquel entonces. No en nuestro pueblo. Y justo cuando la desesperación me consumía, cuando sentía que me ahogaba en mi propia pena, apareció José. Él era un hombre bueno, de esos que valen oro. Trabajador, respetuoso, de una familia que todos estimaban. Me pidió en matrimonio. No había amor, no. No esa pasión ardiente que yo había conocido con Daniel. Pero había una promesa. Una promesa de salvación. De un techo, de un nombre, de una salida a mi desdicha. Mi madre,
con los ojos llenos de lágrimas, me imploró. Elena, hija mía, es tu única oportunidad. Tu única oportunidad de limpiar tu nombre, de no arrastrar a la familia a la vergüenza. Y yo, con el corazón hecho pedazos, sangrando por un amor que nunca florecería, con el alma en luto por lo que se iba y por lo que venía, acepté. Me casé con José, embarazada, y todos en el pueblo creyeron que el hijo que venía en camino era suyo. Mi secreto, el más grande y pesado de mi vida, estaba a salvo. Oh, eso creí. Pensé que lo había escondido tan bien que nadie lo descubriría jamás. Pero los secretos son como el agua en un cesto, por mucho que intentes retenerlos, siempre encuentran una forma de filtrarse. Siempre. Y el mío estaba a punto de manifestarse en la mirada de un niño que, sin saberlo, cargaría con la sombra de mi pasado. Piensen en ese momento, en que tomaron una decisión para proteger a alguien. Algo que creyeron que era lo correcto, lo único posible. Y luego, con el tiempo, se dan cuenta de que, sin querer, esa misma decisión las lastimó a ustedes mismas. O lo que es peor, lastimó a quien más amaban. Así me sentí yo cuando nació mi Miguel. Tan pequeñito, apenas un bulto en mis brazos, pero con una fuerza en su llanto que me sorprendía. Un llanto que me decía, aquí estoy, mamá, aquí estoy. Sus ojos. ¡Ay, esos ojos! Eran los de Daniel, su padre. Exactamente el mismo color, la misma chispa, esa que a mí me había enamorado. Cada vez que lo miraba, un escalofrío me recorría la espina dorsal. Era una mezcla de amor inmenso y de un miedo helado. Yo lo amaba, sí, con la fuerza de una leona recién parida, con esa entrega que solo una madre conoce. Pero también lo temía. Temía que la verdad, esa verdad que yo había enterrado tan hondo, algún día viniera a la luz. Temía que él, mi propio hijo, supiera que yo lo había usado, que su vida había sido, en parte, un escudo para mi propia vergüenza, para el que dirán del pueblo. José, mi marido, era un padre cariñoso a su manera. Un hombre bueno, trabajador, que nunca levantó la voz ni me hizo un reproche. Él veía a Miguel como a su propio hijo, sin un ápice de duda. O al menos, eso creía yo. Quizá en el fondo, su corazón sentía algo, pero su nobleza o su propia ingenuidad lo cegaron. Nunca desconfió. O tal vez, simplemente no quiso desconfiar, porque las verdades a veces duelen tanto que preferimos no verlas. Mis otros hijos crecían a su lado, y la familia parecía completa, feliz. En las fiestas del pueblo, en las reuniones familiares, éramos la estampa de la armonía. Pero mi corazón, el mío, cargaba un fardo. Un peso invisible que me oprimía el alma. Miguel, con cada año que pasaba, se volvía más inquieto, más curioso. El campo, las labores sencillas de la vida en la aldea, no lo contentaban. Él siempre quería ir más allá, descubrir lo que había detrás de las montañas, en el mundo grande. Y yo, con ese miedo pegado a la piel, intentaba retenerlo, atarlo a mi lado. Mi miedo no era que le pasara algo malo, no solo eso. Mi mayor pavor era que él, en su búsqueda de libertad, en su sed de aventura, terminara buscando sus orígenes. Que desenterrara el pasado, ese pasado que yo había enterrado tan profundamente. Quería mantenerlo seguro, sí, pero sobre todo, quería mantenerlo lejos de cualquier verdad que pudiera destruirme, que pudiera derrumbar la vida que tanto me había costado construir. Pero el destino es caprichoso. Y los hijos, por más que intentemos protegerlos de nosotros mismos, tienen su propio camino. Miguel crecía, y con él, una rebeldía que yo no sabía cómo manejar, una que lo empujaría lejos de mi lado, directo hacia un peligro que mis ojos asustados no supieron ver. Hay verdades, que se esconden tanto, se entierran tan hondo en el alma, que con el tiempo acaban volviéndose veneno. Un veneno lento, silencioso, que te consume por dentro, sin que nadie más lo note. Eso me pasaba a mí. Miguel crecía y, con cada día, la vida en el campo parecía quedarle pequeña. Sus hombros se ensanchaban,
su mirada se hacía más lejana. No quería seguir los pasos de su padre, ni de sus hermanos mayores. Él quería más. Quería ir a la ciudad grande, esa que para nosotros, en el pueblo, era un mundo aparte, lleno de luces y de promesas, pero también de peligros. Él soñaba con buscar oportunidades, con hacer dinero, con ser alguien. Yo sentía un nudo en el pecho cada vez que lo escuchaba hablar de eso. Las calles de la ciudad me parecían laberintos oscuros, llenos de trampas para los jóvenes ingenuos. Las historias que llegaban al pueblo eran de muchachos que se perdían, que se involucraban en cosas que no eran buenas, que terminaban en malos pasos. Y mi miedo, ese miedo que llevaba pegado al alma, crecía con cada una de esas historias. Miguel era impulsivo, como el río en época de lluvias. Impetuoso. Y yo, su madre, me sentía como un junco que intentaba detener la corriente. Mi corazón, siempre en un puño, me advertía. Empecé a escuchar los primeros rumores. Susurros en la plaza, miradas de reojo cuando yo pasaba. Cosas sobre los negocios de Miguel. Andaba con gente rara, decían. Gente que no traía nada bueno al pueblo. Gente que tenía un brillo diferente en los ojos, un brillo de astucia, de ambición desmedida, que a mí no me gustaba nada. Yo intentaba advertirle, con palabras duras, con prohibiciones que me salían del alma, pero que a él le sonaban a regaños vacíos. Miguel, hijo, ¿dónde vas? ¿Con quién andas? Cuidado, mi amor, el mundo de afuera no es como este. Pero mi voz, mis ruegos, parecían un eco lejano para él. Estaba cada vez más lejos de mí, más metido en sus asuntos, más sordo a mis consejos. Como si una fuerza invisible lo jalara lejos, hacia ese abismo que yo presentía. Mi terquedad, mi miedo de que él repitiera mis propios errores, mi culpa por el secreto que guardaba, todo eso me cegó. Quería protegerlo, sí, con todas mis fuerzas. Pero a veces, cuando el miedo es tan grande, uno comete errores peores. Yo, sin darme cuenta, estaba construyendo mi propia trampa. Una trampa de desesperación y de acciones impulsivas que, en lugar de salvarlo, lo empujarían directo a la boca del lobo. Porque cuando el amor se mezcla con el miedo y la culpa, el resultado puede ser devastador. Y el mío estaba a punto de serlo. El miedo es como una neblina densa. Tan espesa, tan pegajosa, que te impide ver el camino. No importa si el sol está brillando radiante en el cielo, si el miedo te envuelve, no ves nada más que sombras. Y así me sentía yo. Una tarde cualquiera, mientras el sol se ponía tiñendo de rojo las cumbres, un vecino se acercó a mi casa. Lo vi dudar, con la mirada baja, como quien carga un peso ajeno. Y entonces, con la voz casi en un susurro, me contó cosas. Cosas que me helaron la sangre, que me hicieron sentir que el aire se me escapaba de los pulmones. Miguel, mi hijo, mi pequeño Miguel, estaba involucrado en algo terrible. Tráfico de antigüedades. Cosas robadas. Cosas que no solo eran ilegales, sino que para nuestra gente, para nuestras tradiciones, eran una deshonra. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. En ese instante, mi mente, en vez de buscar soluciones, saltó al pasado. A mi propio error, a mi propio secreto. Y el pensamiento me taladró la cabeza, está repitiendo mis pasos. Está cayendo en el mismo abismo que yo cavé. El pánico me dominó. Un pánico ciego, visceral. El miedo a que lo atraparan, a que la honra de nuestra familia, esa que tanto me había costado proteger, se manchara para siempre. Y lo peor de todo, el pavor a que, en medio de todo ese lío, mi secreto más profundo, mi verdad escondida, saliera a la luz. La vergüenza que sentía era tan grande que me impedía pensar con claridad. Mi mente giró en una espiral de desesperación. Necesitaba pararlo. Necesitaba detener a Miguel, a cualquier costo. Pensé en confrontarlo, en gritarle, en suplicarle.
Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, ahogadas por la rabia y el terror. La rabia de ver a mi hijo en un camino tan oscuro, y el pavor de lo que eso significaría para todos nosotros. En ese estado de desesperación, sin pensarlo 2 veces, sin sopesar las consecuencias, tomé una decisión precipitada. Una decisión impulsiva, movida por el pánico de una madre asustada. Me puse mi rebozo y caminé, con el corazón martilleándome en las sienes, hacia el pueblo vecino. Fui a buscar al padre de Daniel. Él era un hombre de influencia en la región, un hacendado respetado. Pero también era un hombre temido, con un carácter fuerte y una memoria larga. Le conté lo que mi hijo estaba haciendo, sí. Pero no le conté la verdad entera. No le dije que Miguel era su nieto. Le dije que mi hijo, el que él creía de José, estaba siendo una mala influencia para el pueblo, que estaba metido en cosas que deshonraban a las familias de bien. Creí que así, él, con su autoridad, lo asustaría, lo haría desistir de esos malos pasos. ¡Ay, qué ingenua fui! Porque las intenciones, a veces se mezclan con viejos rencores, y un favor pedido con desesperación puede convertirse en una trampa mortal. Lo que yo pensaba que era una solución, una forma de proteger a Miguel, estaba a punto de volverse la peor pesadilla. Cierren los ojos, por un momento. Y piensen en la última vez que una palabra suya, un comentario sin malicia, o quizás una verdad a medias contada con miedo, causó una herida profunda en alguien. Una herida que no sanó. Así se siente mi alma cada vez que recuerdo ese día. El padre de Daniel, ese hombre de campo, de pocas palabras pero mucha autoridad, me prometió que resolvería el problema de Miguel. Yo, en mi desesperación, pensé que lo asustaría, que le daría un buen susto para que dejara esas malas compañías y esos negocios turbios. Ingenua de mí, creer que todos pensamos igual, que todos actuamos con la misma nobleza. Pero en la mente de aquel hombre, resolver significaba una cosa muy diferente. Una cosa que yo, en mi ceguera por el miedo y la culpa, no pude prever. No sabía la profundidad del rencor que él aún guardaba por Daniel, su propio hijo, por haberme abandonado. Y al contarle lo de Miguel, al pintar a mi hijo como un jovencito problemático que estaba arrastrando el buen nombre de su familia, le di, sin querer, una arma. Una arma que él no dudaría en usar para vengar un viejo agravio, para castigar a un nieto que no reconocía como tal, y que a sus ojos, solo traía problemas. Él mandó a sus hombres. Hombres rudos, sin escrúpulos, que no preguntaban, solo obedecían. Su orden fue clara, querían que Miguel desapareciera del pueblo, que no volviera a manchar el nombre de la familia con sus andanzas. Yo solo me enteré de esto después, cuando ya era demasiado tarde. Las intenciones, las mías de protección y las suyas de venganza y desprecio, se mezclaron en una tragedia que no tuvo vuelta atrás. Mi miedo más grande, ese miedo a que Miguel se pareciera a su padre biológico, a que siguiera un camino torcido, me cegó por completo. Quise protegerlo, sí. Pero al interponerme, al mover esas piezas del ajedrez del destino con mis propias manos, lo empujé directamente al abismo. Un susurro, una fofoca, una media verdad contada con el corazón lleno de pavor, puede ser más mortal que la más afilada de las espadas. Y la mía fue así. Mis palabras, cargadas de desesperación y de un deseo equivocado de controlar el destino, se convirtieron en la sentencia de mi propio hijo. Jamás imaginé que mi acto de protección sería el detonante de su final. El día que mi hijo se fue del pueblo, sentí un escalofrío. Pero no era el frío de la montaña, sino el de una premonición que me helaba el alma. La vida es un hilo muy delgado. Y a veces, sin darnos cuenta, lo cortamos nosotros mismos con la tijera de nuestras propias decisiones. La mía, en ese momento, estaba a punto de romperlo para siempre. La dolor de la pérdida tiene un olor propio. El mío, desde aquel día, huele a tierra mojada, a tristeza profunda y, sobre todo, a un arrepentimiento que me cala hasta los huesos. La noticia llegó como un trueno en un cielo que, minutos antes, había estado azul y sereno. Mi Miguel, mi niño, el coche. Un accidente.
La palabra accidente se me clavó en el alma como una astilla, una y otra vez. Fue en esa carretera sinuosa que serpentea entre las colinas, esa que lleva a la ciudad. En una curva peligrosa, una de esas que los choferes experimentados conocen bien, pero que los jóvenes, en su ímpetu, a veces subestiman. Dijeron que iba rápido, que intentaba huir de algo. O de alguien. Y en ese instante, en ese mismo segundo en que mis oídos escucharon la fatalidad, mi cuerpo se heló. Mi corazón, que ya venía maltrecho por tanto miedo, simplemente dejó de latir. Yo lo supe. Lo supe con la certeza cruel que solo una madre puede tener. Supe que era mi culpa. Los hombres del padre de Daniel. Los hombres que él había mandado para resolver mi problema. Ellos lo habían seguido, lo habían encurralado en esa carretera solitaria. Querían asustarlo, quitarlo de en medio, y lo empujaron. Lo empujaron hasta que la fatalidad se hizo cargo. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El llanto desgarrador de mi madre, el rostro desfigurado de mi buen José, la desesperación de mis otros hijos, todo a mi alrededor era un grito de dolor. Pero yo no podía llorar. Mis ojos estaban secos, mi garganta apretada. No sentía nada, solo un vacío gelado que me carcomía por dentro y la culpa. La culpa, es así, me corroía cada célula de mi ser. En el funeral, el pueblo entero se unió en luto. Las mujeres vestidas de negro, los hombres con el sombrero en la mano, las cabezas gachas. Todos me ofrecían sus condolencias, sus palabras de consuelo. Lo siento mucho, Elena. Dios lo tenga en su gloria. Y yo, como una marioneta sin alma, asentía. Me sentía una impostora. ¿Cómo podía yo, la madre que de alguna manera había causado la muerte de su propio hijo, estar allí, recibiendo el pésame de la gente, aparentando un dolor que, aunque real, era conde un secreto tan monstruoso? Cuando bajaron el ataúd, ¡ay, ese momento! El rostro de Miguel, tan joven, tan sereno, como si solo durmiera. Quería gritar, quería confesarles a todos la verdad que me quemaba la garganta. Quería decir, fui yo, por mi culpa está aquí. Pero las palabras estaban presas, ahogadas por la vergüenza y el remordimiento. El ataúd desapareció bajo la tierra, y con él, se fue una parte de mí que nunca volvería. Y así, con el corazón roto y el alma destrozada, comencé a cargar mi cruz, la cruz del silencio. Una cruz que sería mi compañera, día y noche, por muchísimos años. ¿Cuántos años? ¿Podemos cargar un secreto antes de que nos quiebre por dentro? Antes de que esa verdad oculta se convierta en una astilla en el alma, punzando con cada respiración, con cada recuerdo, hasta que sientes que ya no puedes más. Para mí, los años se hicieron décadas, y la herida nunca cerró del todo. La culpa, esa sombra pesada, se convirtió en mi compañera constante, fiel, implacable. Yo veía el sufrimiento de mi familia, el dolor en los ojos de José, mi esposo, el silencio de mis otros hijos que echaban de menos a su hermano. Y a cada lágrima que ellos derramaban, la mía, esa que no podía mostrar, se hacía más profunda, más amarga. Mi buen José, él me veía apagándome día tras día. Me preguntaba si estaba enferma, si me sentía bien. Me traía hierbas para los nervios, me frotaba las manos. Pero nunca entendió la verdadera razón de mi pesar. ¿Cómo iba a entenderlo, si la causa de mi tormento era un secreto que solo yo conocía? Intenté acercarme a Dios, fui a misa cada domingo, recé el rosario hasta que mis dedos dolían. Pero sentía que el perdón, ese consuelo que la fe promete, no era para mí. ¿Cómo podría ser perdonada yo, si había causado tanto dolor? Todas las mañanas, el olor a café recién colado, ese que mi Miguel tanto disfrutaba, me traía de golpe su recuerdo. El sonido del viejo radio, que siempre estaba encendido con nuestras cumbias y boleros favoritos, me transportaba a los días en que su risa llenaba la casa. Todo, cada pequeño detalle de la vida cotidiana, me traía de vuelta a aquel día fatal, a aquella carretera, a su ausencia.
Cada fotografía de Miguel que sostenía en mis manos, desgastada por el tiempo y por mis caricias, me apretaba el corazón hasta la asfixia. Sus ojos, tan vivos, tan llenos de sueños. Yo lo había traicionado. Lo había empujado a su destino por mi propio miedo. El silencio era mi prisión. Una prisión que yo misma había construido, ladrillo a ladrillo, con mis verdades calladas, con mis decisiones equivocadas. Las noches eran largas y los fantasmas del pasado me asaltaban sin piedad. El arrepentimiento no me dejaba dormir, me robaba la paz. Mamá, pareces tan triste, me decían mis hijas, con sus voces suaves, preocupadas. ¿Cómo iba a explicarles que esa tristeza era un castigo autoimpuesto? ¿Qué era el peso de una culpa que me carcomía? Sentía que me ahogaba en mi propio mar de lágrimas no derramadas. Y justo cuando la soledad de mi secreto parecía que me iba a consumir por completo, un soplo de aire fresco llegó a mi vida. Una pequeña luz, una esperanza inesperada que, sin saberlo, comenzaría a derretir el hielo que se había formado en mi corazón. Una luz que venía de una mirada joven, una mirada que, sin saberlo, empezaría a desenterrar los cimientos de mi prisión. He vivido más inviernos que primaveras, muchísimos más. Y aún así, con el sol de este lado del mundo calentando mis huesos, no dejo de sentir un frío helado cuando lo recuerdo. Ese frío que se me metió en el alma el día que Miguel se fue. Pero la vida, tan sabia y misteriosa, a veces nos manda ángeles cuando menos los esperamos. Y el mío llegó en la forma de mi nieta, Ana. Ella vino a vivir con nosotros después de terminar sus estudios en la universidad. Una muchacha moderna, sí, pero con el corazón de las de antes. Era observadora, muy observadora. Nada se le escapaba. Rápidamente notó mi melancolía, esa forma mía de encerrarme en mis pensamientos, de evitar las fiestas del pueblo, de sentarme sola en el patio mirando las montañas. Sus ojos, jóvenes pero llenos de una curiosidad genuina, me seguían con dulzura. Un día, me encontró en el cuartito de costura, con la vieja caja de fotos en mi regazo. Tenía una fotografía de Miguel en mis manos, una de cuando era niño, con esa sonrisa picarona que tanto amaba. Mis ojos, que ya no podían contener más lágrimas, finalmente se desbordaron. Y ella, con esa sensibilidad especial que solo algunos tienen, se sentó a mi lado sin decir palabra, solo esperando. Abuela, me dijo al fin, con su voz suave, nunca hablas del tío Miguel, ¿por qué? Su pregunta fue como un puñetazo en el estómago, pero al mismo tiempo, un alivio. Como si hubiera tocado justo la herida que yo me negaba a sanar. En ese instante, sentí un impulso. Una necesidad tan profunda de desahogarme, de soltar ese peso que me estaba ahogando por dentro. La culpa, el miedo, la soledad de tantos años de silencio. Todo eso se agolpaba en mi pecho, queriendo salir. Ella era joven, sí, pero sus ojos me transmitían una sabiduría que yo no esperaba, una calma que me invitaba a confiar. Y entonces, en susurros, con la voz rota por el llanto, comencé a contarle. No toda la verdad, no todavía. Pero sí pedazos. Trozos de mi historia, de mi dolor, de mis remordimientos. Ella me escuchó sin una sola palabra de juicio, sin una mirada de reproche. Solo con un cariño tan puro, tan inmenso, que me hizo llorar por primera vez en años, de verdad. Mis lágrimas, esas que había guardado con tanto celo, por fin encontraron salida. Su mano, cálida y firme, sujetando la mía, me dio una fuerza que creía haber perdido para siempre. No estás sola, abuela, me dijo. Y en ese momento, lo sentí. Sentí que una pequeña parte de mi carga se aligeraba. Contar esto, no me hará olvidar. Eso lo sé. Pero quizá, solo quizá, me ayude a perdonarme. Porque un alma cargada de culpas es un alma prisionera. Y yo, por fin, empezaba a ver una rendija de luz. Pónganse en esta situación cómo se sentirían al darse cuenta de que el perdón, el verdadero, ese que cura el alma, tiene que empezar dentro de ustedes mismas. No en los otros, no en lo que digan o piensen,
sino en ese rincón más íntimo de su corazón. Eso es lo que Ana, mi nieta, me ayudó a comprender. Apenas en susurros, le fui entregando más y más pedazos de mi historia, de mi dolor. Ella me escuchaba con tanta paciencia, con tanta compasión, que me atreví a dar un paso más allá. Me animó, con esa dulzura suya, a buscar ayuda, a hablar con el padre de la iglesia, a encontrar un camino para esta alma mía tan atormentada. Al principio, debo confesarles, me resistí. La vergüenza era un muro demasiado alto, demasiado grueso. ¿Cómo iba a confesar mis pecados a un hombre de Dios? ¿Cómo iba a desnudar mi alma frente a alguien, cuando la había mantenido oculta por tantos años? Pero la verdad, es que el dolor de cargar aquel secreto, de sentirme culpable por la muerte de mi propio hijo, era aún mayor. Era una losa que me aplastaba día y noche, y yo ya no tenía fuerzas para sostenerla. Así que, con el corazón en la mano y el alma temblorosa, busqué el perdón de Dios. Pasaba largas horas en la iglesita del pueblo, arrodillada, con el rosario entre mis dedos nudos. Oraba y oraba, hasta que las rodillas me dolían y las lágrimas me empapaban el rostro. La fe, esa que parecía haberme abandonado justo cuando más la necesitaba, comenzó a renacer en mi corazón. Lentamente, como una pequeña plantita que brota en medio de la sequía, la esperanza empezó a asomarse. Entendí algo fundamental en esas horas de soledad y oración, que el perdón no es borrar lo que pasó. No es hacer como si el dolor o el error nunca hubieran existido. El perdón es aceptar lo que sucedió, aprender a vivir con ello, y encontrar una manera de seguir adelante, de sanar. Es un camino, no un destino. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar a caminarlo. Poco a poco, con el aliento de Ana y la guía del padre, empecé a participar en un pequeño grupo de mujeres en la parroquia. Nos reuníamos para compartir nuestras penas, nuestras luchas, nuestras alegrías. Yo no revelé mi secreto más profundo, no el de Miguel. Pero me identifiqué con las historias de culpa, de pérdidas irreparables, de arrepentimiento. Sentí una conexión, una hermandad que me abrazaba, que me hacía sentir parte de algo, no sola con mi carga. A veces, la mayor ayuda viene de saber que otras mujeres, como nosotras, han sentido dolores parecidos, aunque sus historias sean distintas. Y así, muy despacio, el hielo que se había formado en mi corazón comenzó a derretirse, abriendo paso a una luz que prometía ser el comienzo de una sanación verdadera. Hay memorias, que son como flores. Incluso cuando se marchitan, cuando el tiempo las seca y parece que ya no tienen vida, todavía guardan, en lo más profundo de sus pétalos, la belleza de lo que un día fueron. Así siento yo el recuerdo de mi Miguel. Aún duele, sí. Pero ahora, ese dolor es distinto. Ya no es una espina que me desgarra, sino la melancolía de una flor seca que, de vez en cuando, me recuerda su perfume. Un día, mi nieta Ana y yo fuimos al cementerio. Hacía tiempo que no visitaba la tumba de Miguel. La última vez, mi corazón estaba tan lleno de amargura que sentía que no tenía derecho a estar allí. Pero esta vez fue diferente. Llevamos sus flores favoritas, esas pequeñas y humildes que crecen salvajes en las laderas de las montañas, con sus colores vibrantes que alegran el paisaje. Las depositamos sobre la tierra, y me quedé allí, en silencio, mirando su nombre grabado en la piedra. Y le hablé. No en voz alta, no para que Ana me escuchara, sino en el susurro de mi alma, directo a la suya. Le pedí perdón, de nuevo. Le conté cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba. Le dije que mi corazón ya no estaba tan pesado, que estaba buscando la paz. Y en ese momento, sentí un soplo suave, como una brisa tibia que me acariciaba el rostro. No sé si fue el viento, o si fue él, pero lo sentí como un abrazo invisible, un consuelo que me decía, está bien, mamá. Entonces lo supe. La mejor forma de honrar la memoria de mi Miguel no era con mi culpa o mi sufrimiento. Era viviendo. Viviendo de verdad. Dejando ir ese peso que me había arrastrado por tantos años. Decidí que mi dolor, en vez de consumirme, se convertiría en un propósito.
Empecé a buscar la manera de ayudar, de devolverle al mundo un poco de lo mucho que la vida me había quitado. Me dediqué a la comunidad. Empecé a ir a la escuela del pueblo para enseñar a leer y a escribir a los niños, a esos que no tenían la oportunidad de ir todos los días. Mi Miguel, él siempre soñó con ser maestro, con llevar el conocimiento a los más humildes. Así que sentí que, al hacer esto, estaba cumpliendo un pedacito de su sueño. Y no solo eso. Con la ayuda de Ana, fundamos un pequeño proyecto para ayudar a los jóvenes del pueblo a encontrar trabajos dignos en la ciudad. Queríamos que tuvieran oportunidades, que no cayeran en las mismas trampas que mi Miguel encontró. Que no tuvieran que arriesgarse en negocios turbios para buscar su futuro. Mi dolor se transformó en servicio. Mi culpa, en una fuerza para hacer el bien. No soy la misma Elena que era hace años, no. Soy una Elena más ligera, más en paz conmigo misma. Todavía siento la ausencia de mi Miguel cada día, en cada amanecer, en cada atardecer. Pero ahora, su memoria no me encadena al pasado. Ahora, su recuerdo me inspira, me impulsa a seguir adelante, a sembrar esperanza donde antes solo había pena. Y así, con el corazón más tranquilo, me preparo para compartirles la última parte de esta historia, el desahogo final, el verdadero sentido de este largo camino. No cuento esto para buscar perdón. No, ya no. Lo hago porque ya es demasiado tarde para callar, para seguir prisionera de un secreto que me devoró el alma por años. Pero también lo hago porque, por fin, después de tanto andar en la oscuridad, sé que nunca es tarde para sanar. Nunca. Hoy, mis nietos y mis bisnietos vienen a visitarme. La casa se llena de risas, de juegos, de ese bullicio que es la música de la vida. Me siento en mi mecedora, bajo la sombra del viejo nogal, y les cuento historias. Historias de mi vida, de mis padres, de las tradiciones del pueblo. Historias de dolor, sí, pero también de superación. De amor. Ellos no conocen todos los detalles de mi pasado, no la verdad completa que les acabo de compartir. Pero sienten la verdad en mis palabras, la emoción en mi voz, la sabiduría que solo los años y las cicatrices pueden dar. Aprendí, con el tiempo y con el corazón en la mano, que la vida es un enredo. Un enredo de elecciones, de caminos que se bifurcan, de decisiones que a veces tomamos con miedo, con prisa, con una ceguera que nos impide ver las consecuencias. Y sí, no siempre hacemos las correctas. A veces, por proteger, lastimamos. Por amar, causamos dolor. Pero también aprendí que, por más equivocados que parezcan nuestros pasos, siempre hay tiempo para corregir el rumbo. Siempre hay una oportunidad para buscar el perdón, primero el de uno mismo, y luego el de Dios. Siempre hay un nuevo amanecer para recomenzar. Mi historia, esta que les he entregado con el alma abierta, es un recordatorio de que el amor de una madre es un río infinito. Corre sin parar, incluso cuando está turbulento por la pena, o cuando se esconde bajo la tierra por el arrepentimiento. Es un amor que, por más que duela, por más que se equivoque, siempre busca el bien, siempre busca la luz. Y que la fe, esa chispa divina que a veces parece apagarse, la familia, que es nuestro puerto seguro, y la comunidad, ese abrazo de hermandad que nos sostiene, son los pilares que nos levantan cuando creemos que ya no podemos más. Si usted, que me escucha ahora mismo, lleva un peso en el corazón, si guarda un secreto que le quema el alma, sepa que no está sola. Somos muchas las mujeres que hemos caminado por senderos parecidos, con silencios que nos ahogan, con culpas que nos persiguen. Pero la vida, siempre nos da una nueva oportunidad. Una chance de respirar hondo, de soltar el pasado, de plantar nuevas semillas en nuestra tierra, para que podamos cosechar nuevos frutos de paz y de amor. La dolor de perder a mi Miguel, esa jamás va a desaparecer del todo. Pero la semilla que esa dolor dejó, la semilla del amor incondicional y del perdón que encontré para mí, esa floreció. Y hoy, yo, Elena, con el alma en paz, puedo decirles, vi morir a mi hijo, sí. Fue mi pena más grande. Pero también, por la gracia de Dios y la fuerza de mi espíritu,
lo vi renacer en mi corazón. Si esta historia tocó su corazón como tocó el mío, déjenme un me gusta y compartan este relato con esa amiga, esa hermana, esa vecina que también necesita una palabra de esperanza. Y ahora, quiero escucharlas a ustedes. ¿Cuál fue el secreto que guardaron por mucho tiempo? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Sus historias son importantes, y quiero leerlas en los comentarios.